Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría, predicando la palabra, hermano Ponce. Me voy a invitar a que se pongan en pie. Isaías 53, versículo 3. Ya lo tenemos. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Esta es una profecía, hermanos, del profeta Isaías, que esta profecía él la dio entre el tiempo en que Jesús nació y predicó. Esto sucedió hace 750 años de Isaías hasta Jesús. Se dio esta profecía, donde el profeta hace una aclaración de lo que iba a suceder con el Hijo de Dios, con el Mesías prometido. Sí. Pero para que la profecía se cumpliera, tenía que suceder todo esto. Y vea usted lo que dice allí, primeramente, para poder entender, en el versículo 2 del capítulo 53, dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo, dice, para que le deseemos. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿Pero qué significa esto? Esto significa, hermanos y amigos, de que cuando Jesús estaba en su ministerio, a él no le creían, a pesar de que él predicaba el mensaje. Los escribas y sacerdotes y todos los seguidores de esta gente no le creían, mas sin embargo lo despreciaban. Por eso es que dice él que iba a salir como un renuevo en tierra seca. En pocas palabras, iba a ser como una planta que reverdece entre medio de la tierra seca, donde no hay nada. ¿Pero por qué? Porque esta gente, a pesar de que conocían la palabra, estaban secos por dentro. No tenían ese amor hacia el prójimo, no tenían ese amor hacia un Dios todopoderoso, mas sin embargo, o mucho menos, creían en el Mesías que estaba con ellos. Por eso es que dice la profecía: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Entonces, Jesús, como persona, estaba haciendo la diferencia en medio de los estudiosos, en medio de los escribas, de los sacerdotes, de los que sabían la palabra, de los que habían estudiado teología, de los que habían estudiado historia, de toda esta gente importante. Él estaba haciendo la diferencia. Por eso es que dice allí que él iba a salir como de en medio de lo seco, donde no había amor, donde no había palabra, donde no había afecto hacia el prójimo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, dice. Y dice más adelante: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, dice, mas sin atractivo para que le deseemos. Pero ¿qué significa eso que dice más adelante? Que sin hermosura le veremos. Porque él, a pesar de que él nació en un hogar pobre, siendo pobre como persona, tuvo padres pobres, fue un carpintero, por eso es que lo miraban con desprecio.
Por eso es que no lo miraban como una persona importante. Por eso es que no lo miraban como alguien de prestigio. Por eso es que no lo miraban como un rey. ¿Por qué? Porque él era pobre. Él nació en un hogar pobre. Por eso es que dice aquí, y no le veremos hermosura a él. Pero usted podrá decir, pero Isaías hasta él se cuenta que dice que no le veremos. Pues así es, hermanos y amigos. Nosotros también tenemos culpa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que nosotros no tuvimos en ese tiempo, pero nosotros cargamos esa culpa también. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben la pareja que pecó en el huerto del Edén. Cuando esta pareja pecó ahí, que fue Adán y Eva, ahí entró el pecado al mundo. Y se ha venido pasando de generación en generación, de nuestros tatarabuelos, los pasan a nuestros abuelos, y de nuestros abuelos a nuestros padres, y nuestros padres a nosotros, y nosotros se los vamos a pasar a nuestros hijos. Y así consecutivamente el pecado, la maldad se va a ir pasando. Por eso es que nosotros tenemos culpa también en eso. A pesar de que no nacimos en esos tiempos, pero el profeta dice aquí, dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, dice, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea que él también se está echando a cuenta, a pesar de que Jesús todavía no había nacido allí, pero él decía, no le veremos hermosura para que le podamos desear. O sea, en pocas palabras, ¿por qué vamos a adorar o por qué vamos a servir a un hombre pobre, a un campesino, a un carpintero, a alguien menos importante, a alguien del vulgo? En pocas palabras, eso es lo que está diciendo aquí en la profecía Isaías. Y así fue, tal cual. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús empezó a predicar, nadie le creía. Lo despreciaban. Por eso es que él dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Ni aún su propia familia le creía. Ni aún sus propios hermanos. Entonces, y dice, de donde empezamos a leer, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Pero ¿por qué dice eso Isaías en la profecía? Porque el Señor Jesús iba a pasar un dolor tan intenso, hermanos, que yo creo que nadie ha podido pasar esa prueba tan dura por alguien que no conozca. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Que lo que le quiero decir es que usted y yo no vamos a tener un sufrimiento por una persona que no conocemos. No nos vamos a dejar matar por una persona a cual no conocemos. No vamos a hacer un sacrificio vivo por alguien que no conocemos. Pero más sin embargo, nuestro Señor Jesús sí lo hizo. Por eso es que él dice que quebrantado, dice aquí, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, hermano, cuando a él lo apresionaron, cuando a él lo iban a crucificar, él sintió esa angustia, a pesar que él era todopoderoso, mas sin embargo, él era 100% hombre. Amén. También sentía igual que usted y que yo. Él sentía esa angustia, él sentía ese sufrimiento como persona, él sentía el dolor. Amén. Pero ¿por qué lo hacía? Por salvarlo a usted, por salvarme a mí, y que gracias a Dios, hasta este momento nos ha ayudado el Señor. Y que gracias a Dios Él puso los ojos en nosotros. Y que hasta este momento está esperando por usted que todavía no ha llegado a Él. Porque todavía hay tiempo, porque todavía hay salvación. Amén, amén, aleluya. Pero el tiempo se va a terminar. La oportunidad se va a terminar. Y todo lo que nosotros podamos ver ahora en este mundo pecador, se va a tener que terminar. Porque dice la palabra que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, hermano, por eso es que el Señor tuvo que soportar, a pesar de que Él sabía en su corazón, sentía esa angustia de lo que le iban a hacer. Gente pecadora, gente sin amor, sin afecto sobre el prójimo.
Él sabía lo que le iba a pasar. Por eso es que él sentía esa angustia, él sentía ese quebranto en su corazón. ¿Verdad? Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Por qué? Porque a pesar de que había gente que conocía a Jesús, que había andado con el Señor, haciendo milagros, sanando enfermos, dándole de comer a multitudes, a la hora de la prueba, todas estas personas que anduvieron con él, apartaron el rostro y dijeron, yo no lo conozco. Tanto así puede ser el hombre, que se le puede estar dando de comer, se le puede estar dando la mano, se le puede estar ayudando, pero a la hora de la prueba, cuando se necesita el apoyo del hombre, el hombre siempre falla. Por eso le digo yo a usted en esta hora, que no confíe en el hombre, porque dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en otro hombre. Confíe en Cristo Jesús, que Él sí no le va a fallar. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces dice, escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Porque nosotros, como ya le dije al principio, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado vino al mundo, la muerte vino al mundo, la maldición vino al mundo. La maldición cayó sobre los hombres. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Cristo vino y nos dio vida. Vino y abrió el camino para que nosotros podamos caminar yendo a la salvación. Porque dice la palabra del Señor que solamente hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. Usted y yo decidimos por cuál camino queremos andar, ¿verdad? Porque aunque nos parezca, hermanos y amigos, que lo que el mundo nos ofrece ahora en día es bueno o es bonito, es mentira. Nomás es una fachada. Todo se terminará, todo acabará y al final, si no buscamos de los caminos del Señor, nos vamos a dar cuenta que estuvimos perdidos todo el tiempo y nuestra alma se va a perder. Por eso es que tenemos nosotros que avanzar y dar el paso hacia una vida mejor, hacia un futuro mejor, caminando hacia el cielo, caminando hacia la mansión celestial. Porque como dije en el mensaje pasado, nosotros nos afanamos en el trabajo, nos afanamos en las cosas perecederas, pero no buscamos lo que Dios nos ofrece. Pero no nos ponemos a pensar en el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. A pesar de que la ciencia lo niegue, pero no puede ocultar los hechos que Cristo hizo. Porque hasta este momento la Biblia dice que Él murió y resucitó al tercer día. Y ninguna otra deidad de las que se adoran, bueno, de la que la gente adora, ha resucitado, solamente Jesucristo. Entonces podemos creer de que es Él quien nos está levantando, que es Él quien nos está ayudando a seguir adelante, que es Él quien está con nosotros día con día, pero cuando le aceptamos en nuestro corazón. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí muchos interpretan esa parte como que de cierta manera Dios estaba castigando a su hijo, como que lo estaba castigando por un castigo que Él merecía. Mas sin embargo no es así. Él se puso como víctima por usted y por mí, porque nosotros merecíamos el castigo, nosotros lo merecíamos, no Él. Entonces Él vino y pagó el precio. Déjeme decirle algo, esto es como cuando ponemos la esperanza en nuestro Señor Jesús y sabemos a ciencia cierta, con los ojos cerrados, que es Cristo quien nos sostiene,
y nos va a ayudar en el día de la prueba. Esto es como cuando usted se avienta de un avión, perdón, con un paracaídas. Usted pone toda su esperanza en ese paracaídas. Y usted sabe que a cierta altura el paracaídas se va a abrir y usted no va a perecer. Así es Cristo Jesús. Cuando nosotros ponemos la esperanza en Cristo, Él es nuestra salvación. Él es nuestro paracaídas. Él es quien nos va a dejar caer nuestro pie al resbaladero. Amén. Él es nuestra esperanza. De igual manera es que nosotros, así como ponemos, o como el hombre que se avienta así, pone la esperanza y la fe en un artefacto, nosotros la tenemos que poner en el Todopoderoso. Amén. ¿Verdad? Dice, sufrido, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dios, viendo la maldad que había y la necesidad que había de mandar a un Salvador a esta tierra, Él decidió mandar a su Hijo. Ahora le pregunto yo a usted, a los que tienen hijos, ¿daría usted su hijo por una persona que no conoce para que lo asesinaran? ¿Para salvar a otra persona? ¿Verdad que no? No lo daríamos, es mentira, no lo daríamos. Porque en primer lugar nosotros vamos a decir, es mi hijo, es mi sangre, es mi carne. Pero Dios, tanto era el amor que nos tenía, a usted y a mí, que mandó a su hijo a morir. Para que nosotros pudiéramos tener salvación. Para que nosotros pudiéramos dejar esa culpa, esa maldición de pecado y poder ser herederos del reino. Amén. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Hay que venir a los pies de Cristo y aceptarle de todo corazón. Y seguir los mandatos y los estatutos de Él. Adorarle, servirle, predicar el Evangelio. Aunque sea difícil, van a venir críticas, van a venir pruebas. Sí, por supuesto que sí, pero eso que no le interese. Eso que no nos importe. Porque si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá con nosotros? ¿Verdad? Amén. Entonces, por eso es que Dios mandó a su Hijo para salvar lo que se había perdido, que éramos usted y yo. Amén. Amén. Dice el 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿por qué dice por sus llagas? ¿Por qué dice por sus llagas nosotros fuimos curados? Fuimos curados de nuestro pecado, de nuestras transgresiones. De eso fuimos curados. Para poder llegar allá con la frente en alto al gran trono blanco. Pero por supuesto, ya lo dije, para eso hay que trabajar. No hay que solamente quedarse sentado. Lo dije también en la lección pasada, que esto es como cuando se trabaja para la ciudadanía de este país. Hay que trabajar, hay que mostrar un montón de evidencia, de papeles, de pruebas, que de verdad nosotros somos merecedores de la residencia o de la ciudadanía. Así es también que nosotros tenemos que trabajar, tener pruebas que nosotros somos hacedores de la victoria, de la vida eterna, ¿verdad? Y si va conmigo a Lucas 22, 41. Vamos a ver la angustia que el Señor estaba padeciendo en ese momento por causa de nosotros, por causa de los pecadores. A pesar de que no lo merecíamos, Él con valentía dijo, aquí estoy para hacer el sacrificio. En Lucas 22, 41 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oiga bien, imagínense ustedes cuánto era el dolor, la angustia que el Señor sentía, porque a pesar de que todavía no lo habían azotado, Él sabía lo que le iban a hacer. Él ya sentía los azotes, Él ya sentía las pedradas, Él ya sentía las escupidas, Él ya sentía las ofensas, Él ya sentía los clavos, Él ya sentía la corona de espinas. Él ya sentía todo el dolor. Por eso es que Él estaba angustiado de su corazón. Pero Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí podemos comprobar que le estaba pidiendo al Padre. Pero ¿qué decidió el Padre? Que tenía que continuar con el sacrificio. Porque sin sacrificio, hermanos, nosotros no estuviéramos aquí. Si no hubiera habido sacrificio, nosotros estuviéramos muertos en pecado. Amén. No se hubiera consumado el hecho. Pero sigamos leyendo, dice el 43, y se le apareció, dice, un ángel del cielo para fortalecerle. Oiga bien, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tanta era la angustia o la agonía que él sentía, que dice que el sudor era como gotas de sangre que caían en tierra. Tanto era el amor por usted y por mí, que el Señor se sacrificó. Pero nosotros, ¿por qué somos tan mezquinos? ¿Por qué somos tan malos? ¿Por qué no reconocemos esa parte? ¿Por qué no hacemos ese pequeño cambio o ese paso de buscarle a Él y darle la oportunidad que Él entre en nuestra vida, que entre en nuestros hogares? Una iglesia o una religión no le va a mostrar el amor de Cristo. Es allí cuando nosotros entramos en la enfermedad, o cuando estamos angustiados, o cuando estamos a solas, que lloramos, que sufrimos y le pedimos a Él. Es allí cuando Él entra y nos consuela. Y si Él hace eso, ¿por qué nosotros no podemos entregarle nuestra vida, nuestro corazón, para que Él reine sobre cada uno de nosotros? Usted que me está viendo, que no tiene a Cristo en su corazón, Él le ama, Él está esperando porque usted venga a los pies de Él, para quitarle esa carga, para quitarle todo ese peso, toda esa enfermedad, todo ese dolor, y que usted pueda ser feliz en los brazos de Él. Volvemos a Isaías, hermanos, y dice el 6: todos nosotros nos descarriamos, dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Oiga bien, mas Jehová, el Padre, dice, cargó sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre su Hijo, el pecado de todos nosotros. Amén. ¿Por qué? Por el gran amor que tenía por usted y por mí. Por eso fue el sacrificio. Por eso es el sacrificio. Y hasta este momento tenemos victoria. Amén. Y vamos hacia la patria celestial. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que yo insisto, que el que no tiene a Cristo, que pueda venir a los caminos de Él. Porque lo que usted ve, que lo que le ofrece el mundo, es pura fachada, es pura mentira. El mundo lo que ofrece es dolor, mentira, alcohol, droga, enfermedad, lágrimas. Pero Cristo nos ofrece vida nueva, vida eterna, alegría, paz, seguridad, amor,
Y si pagamos, o si pagan, el hombre que paga por beber, por fumar, por ir a un antro, y se va a ganar el infierno de esa manera, pagando. Pero si venimos a los pies de Cristo, gratis, y que Él nos está ofreciendo la vida eterna, ¿por qué no hacerlo mejor? Porque es gratis. ¿Y por qué pagar por aquello que es malo? El tiempo es ahora. Entonces dice que Jehová cargó sobre su Hijo los pecados de cada uno de nosotros, los pecados del mundo. Pero el mundo no quiere hasta ahora. Todavía lo sigue negando. Todavía hay judíos que niegan la existencia de Jesucristo. Todavía. El mundo lo niega. La ciencia lo niega. Pero cuando alguien ha tenido un encuentro personal con Él, no lo puede negar. Y los que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro personal con Él, cuando usted ha llorado en la intimidad y ya ha sentido la mano del Señor tocarle, usted sabe que es cierto. Usted sabe que el Señor ahí está. Amén. Y Dios. Vivo más que nunca. ¿Verdad? Amén. Y para comprobar esto, de este versículo, vaya conmigo a Primera de Pedro 2:22, dice así, mire. 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos, dice, a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Porque antes éramos ovejas sin pastor, ovejas descarriadas, un pueblo que no tenía una dirección. Amén. Pero ahora hemos vuelto al buen pastor, al obispo de nuestras almas. Con esto termino saludando a los que nos ven y me despido con ustedes diciendo que hay que vivir la vida con sabiduría. Dios me les bendiga. Amén. Gloria a Dios.